Bien, pues bienvenidos a todos y a todas a esta webinar sobre neuroprevención y desconexión laboral, protección de la salud cognitiva y cumplimiento normativo en la era digital. De entrada, pues muchas gracias por la asistencia. Hoy tenemos como ponente a Pedro Gómez, técnico de prevención de mutua intercomarcal. El contenido de la jornada pues trata sobre la desconexión laboral desde una perspectiva innovadora, la neuroprevención aplicada al trabajo digital, ¿no? Esta jornada pues integra neurociencia, ergonomía cognitiva y marco legal para explicar por qué la desconexión es una medida preventiva clave. Analizaremos cómo la hiperconectividad impacta en la atención, también en la toma de decisiones y el riesgo psicosocial, y ofreceremos pues herramientas prácticas para rediseñar el entorno de trabajo y reducir la fatiga cognitiva. También se incluye un autodiagnóstico, criterios técnicos de evaluación y acuerdos de equipo realistas. La jornada tiene una duración aproximada de 1 hora y esperamos que sea lógicamente de su interés. Darles de nuevo las gracias por la asistencia, pero antes de empezar quería recordar que tienen a su disposición el apartado preguntas y respuestas para realizar cualquier consulta o duda que tengan, las cuales pues intentaremos responder a la conclusión de la charla o en caso de estar sobre el tiempo estimado, pues lo que haremos será dar las respuestas, enviar las respuestas por email privado. Con la intención ya pues de ajustarnos al tiempo previsto, pues le paso la palabra a mi compañero Pedro. Cuando quieras, Pedro. Pues muchas gracias, Jesús, por tu presentación. Buenos días a todos. Y bueno, en estos días previos, durante el último mes, ha habido presentaciones en el instituto y en determinados círculos. Y bueno, lo que sí que he visto es bueno, la profunda inquietud que hay por todo este tema. Y sobre todo ahí se ha recordado que las bajas laborales por trastornos mentales han crecido de forma sostenida y exponencial desde la pandemia. Son ahora mismo la segunda causa de incapacidad temporal con un impacto creciente entre trabajadores y empresas. He estado viendo el perfil o estoy viendo el perfil de muchas de las personas que se han inscrito a esta webinar y veo que hay personal de recursos humanos, personas dedicadas a la prevención, hay empresarios, en fin, pues digamos que todo este tema del asentismo pues les afecta directamente, no solo como trabajadores, sino como al desarrollo de la empresa. A diferencia de otras patologías, estas patologías presentan una duración media mucho más alta y de mucha más complejidad en su recuperación y aparte tienen la característica de que se tramita como contingencias comunes, es decir, que van a través del médico de cabecera la mayoría, aunque en algunos casos tienen su origen como patología laboral, pero el trabajador lo tramita pues, a través del médico de cabecera. Bueno, pues el tema cognitivo, los medios digitales, las nuevas tecnologías, no van a ir a menos, van a ir a más y tenemos que entenderlo porque es la única manera de abordar este tema. Entonces, bueno, pues aquí empezaría ya directamente con lo que es la webinar y bueno, pues vamos a hablar entonces, tocar este tema y este seminario técnico va a estar centrado en la neuroprevención y en la desconexión digital. La neuroprevención es el enfoque preventivo que integra los conocimientos de la neurociencia con la seguridad, la salud y la organización del trabajo. Su objetivo es el de anticipar, reducir y gestionar riesgos que afectan al cerebro y al sistema nervioso, como son el estrés crónico, la sobrecarga cognitiva, los factores psicosociales y los sesgos en la toma de decisiones. Su finalidad es, por tanto, proteger el bienestar mental, emocional y cognitivo de las personas, favoreciendo entornos de trabajo más seguros, saludables y sostenibles desde el punto de vista humano. El contexto de trabajo
en el contexto de trabajo. La gestión de la conectividad ya no es una opción de bienestar, sino una exigencia de salud y seguridad laboral. Durante la webinar analizaremos cómo el entorno digital afecta a la arquitectura del cerebro y cuáles son las fronteras legales que definen el derecho a la desconexión. El objetivo es que ustedes adquieran criterios científicos para gestionar la energía mental y comprendan el marco regulatorio que protege el descanso de los trabajadores. Nuevamente, bienvenidos a esta webinar. Hemos estructurado el contenido de esta sesión en 4 bloques fundamentales. El contenido hemos dicho que es de 1 hora. Simplemente vamos tocando los bloques por un poco, vamos dando pinceladas, describiendo, pero no se puede entrar tampoco a muy de fondo a cada uno de ellos, pero simplemente para que salgan con una idea bastante avanzada de todo este tema. El primer bloque sería el marco legal, que hay que tocarlo. Lógicamente, el tema legal es a veces bastante duro, pero hay que atacarlo. Vamos a hablar de los derechos y deberes normativos, centrándonos en la legislación española y protocolos que establece el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. El segundo bloque sería el tema de la neurociencia del estrés digital. Y en este bloque intentaremos explicar brevemente el concepto biológico del agotamiento y entenderán por qué su cerebro se agota tras una jornada de multitarea digital. El tercer bloque será el de la neuroergonomía aplicada. Aquí entraremos en la fase práctica de neuroergonomía para aprender a configurar su entorno de trabajo. Veremos herramientas prácticas de autoprotección y técnicas de recuperación activa. Y en el bloque número 4, que sería el bloque de aplicación, por último, pues hablaremos de los modos de evaluación cognitiva y finalizaremos con el llamado acuerdo o los acuerdos de convivencia digital. Empezamos con el bloque 1, centrándonos en primer lugar en las obligaciones legales vigentes bajo un tono de cumplimiento, responsabilidad corporativa. La desconexión digital ya no es una recomendación de buenas prácticas, es un derecho protegido y un pilar de la salud laboral. Como ustedes saben, la ley obliga a las empresas a garantizar que sus empleados no sean contactados fuera de su jornada laboral, salvo causas de fuerza mayor debidamente justificadas. Pero lo más importante de la normativa actual es que traslada la responsabilidad de la empresa a la proactividad. Ya no basta con permitir la desconexión. La empresa debe garantizar que existan los mecanismos técnicos y organizativos para que se pueda hacer sin temor a represalias o perjuicios. En este marco legal se busca prevenir precisamente el agotamiento que veremos en el siguiente bloque, tratando el tiempo de descanso como un espacio sagrado para la recuperación de la salud mental. Como referencias iniciamos, como referencias legales destacadas, empezaremos hablando de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 23-27. Les he puesto un QR en lo que ustedes están viendo, en el slide que están viendo, para que si alguno quiere desde el teléfono les salga directamente, puedan acceder directamente a esta estrategia española. Les voy poniendo QRs en todas las referencias. La desconexión digital está integrada como una medida clave para gestionar los riesgos psicosociales derivados de la digitalización y las nuevas formas de organización del trabajo desde la óptica preventiva. Estos son cuatrianuales, estas estrategias españolas de seguridad, y estamos en la 23-27, estamos inmersos en esta. Y en esta, como dice, el objetivo número 2, y en él cita expresamente y se incluye de forma explícita la digitalización del trabajo, la hiperconectividad, la necesidad de proteger el tiempo de descanso. Y también menciona los riesgos psicosociales derivados del uso intensivo de tecnologías, donde se enmarca la desconexión digital como medida preventiva frente al estrés, la carga mental, la fatiga y la difuminación de límites entre trabajo y vida personal. Además, a lo largo del documento, la estrategia hace referencia a la salud mental, a la organización del tiempo de trabajo y a nuevas formas de trabajo como son el teletrabajo, el trabajo flexible, TIC. En esta webinar, por tanto, intentaremos aglutinar todas estas inquietudes de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 23-27 dentro del marco de la neuroprevención y salud mental.
Continuando con referencias legales destacadas dentro del marco legal, tenemos que hacer, por lógica, una referencia al Acuerdo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, la LOPDGDD. Este artículo regula el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral en España, garantizando que los trabajadores puedan descansar y desconectar de los dispositivos digitales fuera de su jornada laboral. Por resumir, hablaremos de los puntos clave del artículo 88. El primer punto clave sería la titularidad. Tanto trabajadores del sector privado como empleados públicos tienen ese derecho. El objetivo sería garantizar el respeto al tiempo de descanso, permisos, vacaciones y a la intimidad personal y familiar. Obligación empresarial. El empleador debe elaborar una política interna, previa consulta con los representantes de los trabajadores, que defina las modalidades para ejercer este derecho. Y también teletrabajo. Este derecho se aplica de forma estricta también en situaciones de trabajo a distancia o teletrabajo. ¿Vale? Aquí entonces hemos hablado del artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Pasamos a otra referencia que no podemos dejarla pasar, que sería, continuando con el marco legal, el artículo 89, el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores, el cual establece los derechos de los trabajadores a la intimidad en relación con el entorno digital y a la desconexión. Vamos sumando normativa, vamos sumando artículos y vamos viendo que todo confluye hacia el mismo sitio. Este artículo actúa como puente legal que traslada los derechos digitales de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales directamente a la normativa laboral en España, hace de puente. Como contenido principal del artículo 20 bis, destacaríamos que los trabajadores tienen garantizados derechos fundamentales como son el derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales, que es la protección de la privacidad del empleado cuando utiliza herramientas móviles, ordenadores, tablets, etcétera, que son herramientas facilitadas por la empresa. Y el derecho a la desconexión digital, que es la garantía de que el trabajador no tenga que atender comunicaciones profesionales, correos, mensajes, llamadas, etcétera, fuera de su jornada laboral para asegurar su tiempo de descanso e intimidad, que tenga un tiempo de descanso de calidad, como luego veremos y desarrollaremos después. Y el derecho a la intimidad frente a la videovigilancia y geolocalización. Aquí hablamos de los límites estrictos al uso de cámaras o sistemas de rastreo, GPS en el ámbito laboral para proteger la dignidad del trabajador. Estamos pasando todo de forma un poco deprisa, pero tenemos que hacer mención a todos estos articulados. Continuando, pasamos a la Ley de Trabajo a Distancia, la cual refuerza explícitamente el derecho a la desconexión digital, especialmente en contextos de teletrabajo. En su artículo 18 se establece que el trabajo a distancia no puede implicar una mayor disponibilidad permanente ni suponer una extensión encubierta de la jornada. La empresa tiene la obligación de garantizar el respeto a los tiempos de descanso, así como el derecho a no atender comunicaciones profesionales fuera del ámbito o del horario laboral. Este derecho no se limita a apagar dispositivos, sino que implica organizar el trabajo y las comunicaciones de forma que la desconexión sea real y efectiva. Desde la neuroprevención, este artículo es clave porque reconoce algo fundamental, que el trabajo a distancia mal diseñado incrementa el riesgo de fatiga cognitiva y sobrecarga. Por eso la ley no habla solo de derechos individuales, sino de responsabilidad organizativa en el uso de las herramientas digitales. Y aquí, bueno, no quería dejar de mencionar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ya saben ustedes que está desde el año 1995 y fue redactada en un contexto donde la hiperconectividad simplemente no existía. Esto es un riesgo moderno
que ha venido de la mano de las nuevas tecnologías y que está acelerando, se está incrementando. Como decimos, desde la pandemia esto va a una velocidad vertiginosa. Y bueno, pues hablando del año 95, los que estaban trabajando como yo en aquella época se acordarán de que las comunicaciones con sus centrales eran por teléfono, de disco, de aquel teléfono y por carta. Y fíjese hoy la diferencia que hay en el tema de la conectividad y todo el tema digital. Por lo tanto, en abril de 2026, el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de reforma de esta ley, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 95, iniciando la mayor actualización preventiva en 3 décadas. Por primera vez, el texto reconoce de forma expresa que la salud mental y los riesgos psicosociales forman parte del daño derivado del trabajo. Esto no incluye solo factores físicos, sino también efectos cognitivos, emocionales y organizativos, como la carga mental o la disponibilidad permanente. Y aunque este texto todavía está en tramitación parlamentaria y no es ley vigente y tendrá, supongo que, modificaciones que se irán, mientras su tramitación lo irán, pero vamos, ya más o menos sabemos cuál es claramente la dirección normativa que apunta a este anteproyecto. La prevención, por tanto, deja de limitarse a accidentes visibles y pasa a abordar cómo se organiza el trabajo en entornos digitales, incluida la desconexión. Lo que hemos dicho al principio, las enfermedades y todo lo derivado de cognitivo, mental, psicosocial, representa ahora mismo la segunda causa de baja en España y aumentando vertiginosamente. Lo tenemos que entender y tenemos que empezar a legislar en ese sentido. Continuando con el marco legal, podríamos resumir que se refuerza la obligación de integrar los riesgos psicosociales en el plan de prevención de riesgos laborales, conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a los criterios de la Inspección de Trabajo, tratándolos específicamente como un factor de riesgo psicosocial. Ya no basta con tener un protocolo de desconexión, que como veíamos antes se establece en el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y el 20 bis del Estatuto de los Trabajadores. Ahora debe formar parte de la gestión de la salud de la empresa para prevenir patologías como el burnout o el estrés crónico. Y como puntos clave de la integración resaltaremos la evaluación de riesgos específica. Las empresas deben realizar una evaluación de riesgos psicosociales que incluya el impacto de la hiperconectividad. Si se detecta que los empleados reciben correos o mensajes fuera del horario, el plan de prevención debe dictar medidas correctoras inmediatas. La vigilancia de la salud. Los reconocimientos médicos deben de incorporar criterios para detectar fatiga informática o trastornos del sueño derivados de la falta de desconexión. La auditoría de sistemas. Se exige que los sistemas de información de la empresa, servidores de correo, apps de mensajería corporativa, etcétera, permitan la configuración de periodos de silencio o envíos programados para no invadir el tiempo de descanso. También los protocolos de gestión del tiempo. El plan de prevención debe definir claramente que se considera una excepción de urgencia para contactar con un empleado, limitando así la arbitrariedad que puede tener algún mando intermedio. Y también hay que destacar el proceso sancionador de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que ya no solo multa por falta de registro de jornada, sino por la omisión de medidas preventivas psicosociales. Por lo tanto, el derecho a la desconexión digital está regulado y su incumplimiento se sanciona según la gravedad, según la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Por tanto, el protocolo de desconexión digital formalizado no es una declaración de intenciones, sino una hoja de ruta técnica que el trabajador debe conocer. Este protocolo define, por ejemplo, que el envío de un correo electrónico fuera de su horario laboral, aunque no requiera una respuesta inmediata, se considera una mala praxis solamente el hecho de enviarlo. Si no, se utilizan herramientas de envío programado, es decir, que guarden todos los correos y los envían a partir de cierta hora que el trabajador ya debería estar preparado dentro de su trabajo. La ley entiende que la simple recepción de una notificación laboral activa el estrés, impidiendo el descanso efectivo.
Asimismo, la Estrategia Española de Seguridad y Salud 23-27 refuerza el papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para vigilar el cumplimiento de la normativa, especialmente en temas prioritarios como el tiempo de descanso y la desconexión digital y, por tanto, auditar si la empresa está respetando estos tiempos y, por lo tanto, es una obligación compartida. La empresa pone los medios y el trabajador tiene derecho y el deber de utilizarlos también a su vez. El trabajador debe tener claro que el protocolo de su empresa no es opcional ni es una simple declaración de buenas intenciones. Primero, define las reglas del juego, quién, cuándo y cómo se desconecta. Y segundo, obliga también a la formación. Y tercero, incluye mecanismos de control. Dentro de este marco normativo conviene apuntar un concepto que es el derecho a la invisibilidad digital. No basta con responder mensajes. La normativa española protege su derecho a no ser monitorizado fuera de su horario laboral. Hay que saber que, salvo que el contrario especifique un plus de disponibilidad legalmente retribuido, el trabajador no tiene la obligación de mantener activos canales de comunicación corporativo en sus dispositivos personales. La ley es clara. Como ejemplo, podemos decir que la empresa no puede exigir el uso del WhatsApp personal para comunicaciones de trabajo. Este derecho a la invisibilidad es lo que permite que el sistema nervioso entienda que el periodo de alerta ha terminado. Si se mantiene el canal abierto, aunque no se responda, el cerebro permanece en un estado de, por así decirlo, de guardia baja, lo cual anula los beneficios reparadores del descanso. Según los criterios actuales de la Agencia Española de Protección de Datos, el derecho a la intimidad es absoluto fuera del horario laboral. Esto significa que el trabajador no tiene que dar explicaciones de por qué está desconectado o de estar desconectado, no puede ser monitorizado tampoco a través de herramientas de gestión de equipos. Esta invisibilidad es lo que permite que el cerebro pase de modo de hipervigilancia al modo de recuperación real. Sin invisibilidad no hay descanso neuronal. Como decimos, todo esto va en el sentido que decíamos al principio. Estamos de forma abrupta irrumpiendo en nuestro día a día laboral con nuevas tecnologías, con mucha hiperconectividad, con nuevas herramientas tecnológicas y quizá vamos más deprisa que lo que nuestra capacidad cognitiva y nuestra necesidad de descanso es capaz de gestionar y por eso es gran parte de los problemas que empieza a haber de estas bajas laborales. También queremos hablar dentro del marco legal de la corresponsabilidad colectiva y cultura del respeto. La ley protege al individuo, pero la cultura la construimos entre todos los que componemos la empresa. Según las directrices del INS, la responsabilidad colectiva consiste en entender que mi derecho a desconectar depende de que usted no me conecte. Respetar el tiempo de invisibilidad de los demás es la mejor forma de asegurar que el lunes por la mañana pues todos operemos con el máximo nivel de eficiencia. Y los tres pilares del cumplimiento serían el liderazgo ejemplar. Los responsables no deben enviar comunicaciones fuera de hora. El liderazgo, o sea, un líder también se mide por la capacidad de respetar los tiempos de conexión de su equipo o de las personas lideradas. La solidaridad digital sería otro pilar. Si usted trabaja en su tiempo libre, no obligue a los demás a hacerlo, a otros a hacerlo, y enviar, por lo tanto, mensajes en horarios inadecuados, aunque se especifique que no es necesario responder ahora, pues eso genera una presión innecesaria y una presión social implícita que la jurisprudencia actual ya empieza a considerar como una forma de acoso digital o vulneración al descanso. El profesional más valorado no es el que está disponible 24/7, sino el que sabe gestionar el ecosistema de descanso de su equipo. Y también otro pilar sería cero presión social. El respeto al descanso ajeno se valora como una competencia profesional. Todo lo contrario que si mandamos o mantenemos a nuestra
plantilla todo el rato hiperconectada, eso no significa competencia profesional, sino todo lo contrario. Por lo tanto, el cumplimiento del marco legal no es solo una tarea del Departamento de Recursos Humanos o de Prevención de Riesgos, es un compromiso de cada trabajador también hacia sus compañeros. Hablaremos del pacto también, por último, del pacto de silencio digital o protocolo de acuerdo de desconexión digital, que es la herramienta práctica que permite cumplir con la obligación de integrar la desconexión en el plan de prevención de riesgos psicosociales. ¿Y en qué consiste este pacto? Pues tiene 3 pilares: programar, respetar y proteger. El primero, programar o configurar herramientas, las herramientas. Esto es el compromiso de usar la función, por ejemplo, de enviar más tarde en Outlook, por ejemplo, para que el mensaje llegue cuando el trabajador inicie su jornada. Estableceremos periodos de 0 notificaciones, que son franjas horarias, pues en una empresa normal que se van a las 7 de la tarde y empiezan a las 8 de la mañana, pues eso, una franja donde no hay actividad y no se mandan los mensajes. En esta franja quedará terminantemente prohibido enviar correos o mensajes, salvo emergencias reales definidas previamente. Respeto también al Estado. Si un trabajador tiene el icono en rojo fuera de la oficina, el pacto implica que nadie intentará conectarle por vías alternativas, como WhatsApp personal. Otro sería la protección mediante reuniones eficientes. No convoquen o no convocaremos reuniones que terminen después de la hora oficial de salida, evitando que el trabajo administrativo posterior invada el tiempo personal. Hay muchos jefes que son muy dados a poner reuniones casi al borde de la jornada laboral, lo que implica es muchas veces comer tiempo ya de fuera de la jornada. También el silencio digital actúa como una barrera protectora contra el tecnoestrés, que sería la ansiedad por estar siempre alerta; el burnout, que sería el agotamiento por no poder separar el hogar del trabajo, en el caso del teletrabajo, por ejemplo; la interferencia trabajo-familia, que es una de las causas principales de baja laboral por depresión o ansiedad en la actualidad. Bien. Y por último, pues no podríamos dejar de destacar que esto, vamos, tendría que ser un catecismo ya a partir de ahora, la guía de buenas prácticas del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Desconexión Digital, guía básica, propuestas desde la seguridad y salud. Este documento técnico preventivo establece que la desconexión efectiva es una medida crucial para mitigar riesgos psicosociales como el tecnoestrés, la tecnofatiga y la sobrecarga de trabajo. Y a nivel operativo, esta guía ayuda a las empresas y organizaciones a cumplir con la legislación vigente en materia de desconexión digital, a conocer los efectos de la hiperconectividad en la seguridad y salud y en el rendimiento. También ayuda a elaborar una política interna de desconexión que garantice los derechos de las personas trabajadoras. Ayuda a diseñar acciones de formación y sensibilización y a realizar un seguimiento de la política interna de desconexión digital. Todo listo. ¿Vienes a cenar? Lo siento, 10 minutos y apago. Solo necesito adelantar un poco más. ¿Quieres que te traiga algo? Esta vez no tardo nada, de verdad. Vaya con el teletrabajo. Menuda cara de lunes. ¿Qué tal el finde? Puf, ayer pasamos en urgencias casi toda la noche. ¿Y eso? Estábamos en el parque jugando, tuve que contestar un mail y justo se cayó del columpio. Menudo susto nos hemos dado. Me siento fatal. Ánimo, no se puede estar a todo. No había ningún error. Ya lo hemos revisado varias veces. ¿Cómo es posible que haya un error? ¿No lo has Sí, revisado? sí, claro que lo entiendo. El tema es que a estas horas Acércate y revísalo. tengo que acercarme un momento al almacén. ¿Ahora vas a coger el coche? Solo son 2 cañas. Iré despacio. La tecnología ha modificado sustancialmente las relaciones laborales y la organización del trabajo, posibilitando flexibilizar horarios, trabajar en distintas ubicaciones, ahorrar desplazamientos y mejorar el rendimiento. Sin embargo, también favorece Yo creo que se ha oído, no lo sé, porque se me ha ido el sonido. No sé si Se ha Jesús, oído si bien, se ha oído Pedro. bien todo el Sí, sí, vídeo. correcto, sí. ¿Se ha oído? Sí, 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 correcto, correcto. ¿Sí se ha oído? Sí, sí, sí. Yo es que no te puedo oír, entonces Sí, no sí, que tengo sí. sonido de retorno. Tenemos problemas, no sé por qué nos está dando el Zoom
problemas, pero mientras que se me oiga a mí Pues, y sí, se se oye pueda bien. también oír el vídeo, pues perfecto. Pues nada, pues hemos puesto un pequeño vídeo, creo que se ha terminado porque no lo podía oír. Mm. Y bueno, pues terminando ya con el bloque 1 sobre el marco legal, pasaremos al bloque 2, la neurociencia del estrés digital. Y bueno, vamos a empezar con este bloque y vamos a hablar del córtex prefrontal. El córtex prefrontal es la región del cerebro responsable de las funciones ejecutivas y la toma de decisiones, la planificación y el pensamiento lógico. Es un sistema de alta exigencia metabólica y capacidad limitada. No dispone de recursos infinitos ni está diseñado para funcionar de forma continua bajo alta demanda. Esto nos tiene que quedar muy claro. No disponemos de recursos infinitos, ni estamos diseñados para funcionar de forma continua bajo alta demanda. En el entorno laboral actual nos enfrentamos a lo que la neurociencia denomina sobrecarga cognitiva. Cuando recibimos una notificación, mientras redactamos un informe, el cerebro no realiza dos tareas simultáneamente. Lo que ocurre es un conmutado rápido, por así decirlo, entre tareas, que es un proceso que incrementa de forma significativa el consumo de glucosa y oxígeno y reduce la eficiencia cognitiva. Este agotamiento progresivo de recursos neurobiológicos explica por qué, tras una jornada de reuniones virtuales, correos, chats y alertas constantes, aparece una sensación de cansancio físico real. Lo sentimos de forma real, aún sin haber realizado un esfuerzo corporal. Estamos exigiendo, por tanto, a un hardware, por así llamarlo, biológico, que es evolutivamente antiguo, que procese un volumen de información para el que no fue diseñado. Desde la neuroprevención, el problema no es la tecnología, sino cómo impacta esta tecnología en los límites biológicos del cerebro humano. Detengámonos ahora en lo que nos muestra este gráfico. Este gráfico no representa una sensación subjetiva de cansancio, sino un descenso medible y progresivo de la eficiencia cognitiva, ampliamente descrito en literatura sobre fatiga mental y sobrecarga informativa. En el eje X tenemos, como ven, el tiempo de exposición a interrupciones cognitivas continuas de 0 a 60 minutos y en el eje Y el porcentaje de eficiencia cognitiva funcional. Estamos hablando de interrupciones cognitivas. Empezamos una tarea y nos van interrumpiendo. Luego verán la importancia que tienen estas interrupciones y cómo funcionamos. La zona sobre la naranja, pues a partir del minuto 20 se muestra como la zona de fatiga prefrontal y degradación cognitiva. A partir de ese punto, más o menos, la evidencia en ergonomía cognitiva y prevención psicosocial muestra que el córtex prefrontal empieza a perder eficiencia o eficacia funcional cuando se mantiene un régimen de interrupciones constantes. No estamos hablando de colapso, no nos colapsamos, sino que estamos hablando de una pérdida progresiva de eficiencia ejecutiva. La persona sigue activa, pero pierde capacidad de control, aumenta el automatismo y se eleva el riesgo de error. Esto no significa que la persona deje de trabajar, sino algo más peligroso. Cree que sigue rindiendo igual, pero en realidad su procesamiento es más lento, más automático y más propenso al error. Cuidado que aquí empezamos ya, cuando hablamos de error, ya empezamos en el mundo laboral, empezamos a hablar de accidentes. A partir de esta zona, por tanto, que llamamos zona de fatiga prefrontal, el rendimiento cognitivo puede caer por debajo de valores funcionalmente seguros y el error humano aumenta de forma no lineal. Esto está descrito en rangos superiores al 30%, bajo fatiga cognitiva sostenida. Estamos hablando de valores de fatiga cognitiva sostenida. Se requieren periodos reales de desconexión
cognitiva. Habitualmente son periodos entre 10 y 15 minutos sin estímulos digitales ni demandas atencionales para hablar de recuperación cognitiva. Aquí viene un tema que es uno de los conceptos más críticos y que deben de comprender, y es un tema bastante interesante, que es el llamado residuo de atención. La imagen que están... imagínense, están viendo esta imagen y lo que describe es que imaginen que están profundamente concentrados en un análisis complejo y deciden durante 30 segundos revisar un mensaje. Aunque usted vuelva inmediatamente a su tarea, a la que estaba tan concentrado, su cerebro no regresa al 100% de su capacidad funcional. Parte de sus recursos cognitivos permanecerán anclados procesando la información de la interrupción anterior, que es esa sombra que ven ustedes que describe la imagen. Seguimos avanzando, pero nos hemos dejado parte como una especie de sombra detrás. Diversos estudios muestran que tras una interrupción, la recuperación completa del enfoque profundo puede requerir hasta 20-25 minutos. Este residuo atencional impide alcanzar el estado de flujo y control ejecutivo necesario para tareas complejas, toma de decisiones o evaluación de riesgos. Si este proceso se repite 10 o 15 veces en una hora, al final de la mañana no estaremos operando con toda nuestra capacidad cognitiva, sino con una capacidad fragmentada y progresivamente empobrecida. La neuroprevención busca precisamente esto, proteger los espacios de atención sostenida, porque el residuo acumulado no solo reduce el rendimiento, sino que incrementa el error profesional y favorece la fatiga cognitiva crónica. Están viendo ustedes una imagen que no muestra el daño cerebral, sino una representación visual del efecto acumulativo de la hiperestimulación digital sobre nuestras funciones cognitivas. En neuroprevención llamamos a esto deterioro funcional, no enfermedad. Para entender la necesidad real de la desconexión, primero debemos comprender por qué somos biológicamente vulnerables a la tecnología. Cada vez que escuchamos una notificación, el cerebro activa lo que sería el circuito de recompensa dopaminérgico. No porque el contenido sea placentero en sí, sino por la anticipación de una posible recompensa. Nos ponemos en la alerta, se activa nuestro circuito de recompensa porque no sabemos lo que hay ahí y anticipamos una posible recompensa. La dopamina no nos engancha al correo, nos engancha a la incertidumbre. Como no sabemos si ese aviso es algo urgente, relevante o irrelevante, pues nos activa. Esto es un mecanismo ancestral, o sea, lo tenemos implícitamente y está diseñado ancestralmente para ayudarnos a detectar oportunidades y amenazas también, que hoy la economía de la atención ha aprendido a explotar de forma sistemática. Estamos utilizando mecanismos ancestrales, los estamos pervirtiendo de alguna manera para llevarnos a un nuevo terreno y los estamos explotando de forma sistemática, algo que a lo mejor no estaba diseñado para eso. Hoy en día, pues sabemos que hay muchas interfaces que están diseñadas siguiendo un patrón de refuerzo intermitente. No sabemos qué trae la notificación y esta duda obliga a nuestro cerebro a comprobarla. El problema es que este ciclo continuo de alerta-comprobación mantiene al sistema nervioso en un estado de hipervigilancia, llamada hipervigilancia basal, drenando energía cognitiva incluso antes de empezar a trabajar de verdad. Fíjense ahora en esta imagen, que es la curva de Jerker-Dodson, descrita hace más de un siglo y ampliamente validada en psicología del rendimiento. Es un patrón ampliamente descrito en neurociencia y ergonomía cognitiva y es clave en la prevención de riesgos psicosociales. Nos dice algo muy importante. Un cierto nivel de activación mejora el rendimiento, pero a partir de un umbral, más demanda produce exactamente lo contrario. Un determinado nivel de demanda digital
nos mantiene alerta y enfocados, y es lo que llamamos estrés funcional o activación adaptativa. Estamos todavía en zona azul. Lo que ocurre hoy es que esa activación ya no viene solo del trabajo en sí, sino de la demanda digital constante a la que estamos sometidos. El problema aparece cuando superamos un umbral biológico, cuando la cantidad de notificaciones, reuniones encadenadas y estímulos exceden nuestra capacidad de procesamiento. El rendimiento no desciende de forma gradual, se deteriora de manera abrupta. Es decir, llegados a un punto álgido, esto cae en picado. Cuando superamos este umbral, desde la neuroprevención, el objetivo es no eliminar la activación, sino evitar que el sistema se mantenga crónicamente en la zona roja. Sabemos que mantener de forma sostenida una persona en esta zona de sobrecarga es un factor clave en la aparición de fatiga extrema, errores graves y procesos de agotamiento laboral. Cuidado con que los sistemas nos mantengan constantemente en esta zona roja. La desconexión no es una concesión que le hacemos al trabajador, es una intervención preventiva y es la única forma de permitir que el sistema cognitivo se recupere y vuelva a una zona de funcionamiento seguro. Tenemos que empezar a entender y a plantearnos de dónde vienen todos estos problemas, y aquí estamos empezando a entender diversas cosas. Vean estas dos imágenes. Representan a dos modos cerebrales distintos. ¿Y qué tienen? Que son incompatibles. Estas dos imágenes son incompatibles. A la izquierda del cerebro ven que está en modo alerta. Atención estrecha, alta activación, consumo elevado de recursos. Y a la derecha ven que el cerebro está en modo recuperación, por así decirlo. Integración, regulación emocional y aprendizaje. El problema no es estar en modo alerta. El problema es no salir nunca de ese modo alerta. Nunca salir de él. Cuando este modo alerta se mantiene durante días, semanas, lo que veremos a continuación ya no es una posibilidad, es una consecuencia, lo que vamos a ver ahora. Vamos a acabar este bloque analizando las consecuencias a medio y largo plazo cuando las señales de fatiga cognitiva se ignoran de forma repetida. Residuo de atención, hipervigilancia, sobrecarga, etc. El cerebro pierde progresivamente su capacidad de recuperación. Si no permitimos que se active el modo de reposo real, el aprendizaje, la memoria y la regulación emocional se ven seriamente comprometidos. Lo que a menudo llamamos estrés laboral es, en realidad, un sistema cognitivo atrapado en modo alerta permanente. La lista de síntomas de alerta sería dificultad para leer textos largos, irritabilidad ante notificaciones, insomnio tecnológico, que se llama, sensación de neblina mental o brain fog. Y desde la prevención sabemos que este estado no es una debilidad individual, sino una consecuencia directa de diseños de trabajo que impidan la recuperación. Y aquí debemos de ser claros, el cerebro no es infinitamente resiliente. Cuando el sistema falla, la recuperación ya no depende de un fin de semana, sino de meses de desconexión real. Por eso, en el siguiente bloque que empezamos ahora, de neuroergonomía, abandonamos ya la teoría y nos centraremos en soluciones prácticas y herramientas de gestión para que aprendamos a proteger nuestra arquitectura cerebral. Entramos, por tanto, en el bloque número 3 de neuroergonomía aplicada. A menudo pensamos que la ergonomía trata sobre la altura de la silla o la posición del monitor, pero la neuroergonomía va un paso más allá. Se ocupa de cómo el diseño de su entorno afecta directamente a su rendimiento intelectual. El primer paso para la neuroprevención es entender que nuestro cerebro es un adicto a las señales visuales. Fíjese en este dato. Si usted tiene su teléfono móvil sobre la mesa, incluso si está apagado o boca abajo, una parte de su corteza prefrontal
ya está consumiendo energía para ignorar ese dispositivo. A esto lo llamamos coste de inhibición. Por eso, la higiene digital no solo es una cuestión de orden, consiste en limpiar nuestro campo visual de tentaciones dopaminérgicas. Por tanto, un entorno neuroergonómico como el que vemos a la derecha, diferente al de la izquierda en la imagen, reduce drásticamente el esfuerzo que su cerebro debe hacer para mantenerse concentrado. Nuestra primera medida de prevención es simple pero radical. Gestione los estímulos físicos que recibe mientras trabaja y limpie su campo visual para liberar su capacidad cognitiva. Entremos en un aspecto de la neuroergonomía que solemos ignorar, la biología de la luz. Su cerebro utiliza la luz azul del sol para saber cuándo estar alerta. El problema es que nuestras pantallas emiten esa misma frecuencia de onda, engañando a su núcleo supraquiasmático. Al mirar un dispositivo por la noche, usted le dice a su cerebro que es mediodía, incluso si son las 11 de la noche. Esto detiene la producción de melatonina, la hormona que activa el sistema linfático, encargado de limpiar los residuos metabólicos del cerebro mientras dormimos. Sin esa limpieza, usted se despierta con lo que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo denomina jet lag digital, que sería la fatiga acumulada por falta de sueño profundo. Para prevenir esto, aplicaremos como medida de neuroergonomía la automatización de filtros biológicos o luz cálida en todos sus dispositivos a partir del atardecer. Para entender la urgencia de gestionar nuestras pantallas, observemos esta gráfica y lo que ven es una curva sigmoidea que representa una realidad biológica crítica, la relación entre la luz azul y nuestra capacidad de descanso. Como pueden ver, la inhibición de la melatonina no es lineal. A baja exposición el impacto parece manejable, pero cuando cruzamos un determinado umbral de intensidad, el efecto se dispara de forma agresiva hasta saturarse. ¿Qué significa esto en la práctica? Que no hace falta estar hora frente al monitor. Incluso con una exposición moderada antes de dormir es suficiente para que el cerebro apague la producción de melatonina y quede bloqueado en modo alerta. Sin esta melatonina, el sistema linfático, nuestro equipo de limpieza, como hemos dicho antes, de limpieza cerebral, no se activa. Y por eso, aunque usted duerma 8 horas, si lo hace tras una alta exposición a la luz azul, su cerebro no se habrá limpiado y despertará con esa niebla mental o jet lag digital. Por tanto, nuestro objetivo en neuroergonomía no es eliminar la luz, sino mantenernos siempre por debajo de ese umbral de saturación durante las últimas horas del día. Seguramente habrán oído hablar de la regla 20-20-20, si están en alguno de estos temas, pero bueno, para esta webinar de neuroergonomía la vamos a aterrizar a nuestro sistema métrico porque el segundo 20 hace referencia a 20 yardas y bueno, pues aquí yo la he traducido a 6, que son 6 metros. Y la vamos a renombrar como la regla de la pausa visual 20-6-20, que también se llama descanso de enfoque lejano. No vean esto como un simple consejo de salud visual, es en realidad un reset biológico para su cerebro. Vamos a explicar de qué va. El funcionamiento es muy sencillo. Cada 20 minutos de pantalla, que estén atentos a la pantalla, debemos de mirar a una distancia de 6 metros durante al menos 20 segundos. ¿Y por qué es tan potente este hábito? A nivel fisiológico, al mirar de cerca, el músculo del ojo está bajo tensión constante. Al enfocar a 6 metros, el infinito óptico que se llama, el músculo se relaja instantáneamente y esto es la relajación del músculo ciliar. A nivel neurobiológico, mirar al horizonte es una señal ancestral de seguridad. Le estamos diciendo a nuestra amígdala que no hay peligros acechando cerca, nos desactivamos del modo alerta, lo que ayuda a reducir los niveles de cortisol y la fatiga por estrés. Y a nivel cognitivo, estos 20 segundos permiten que la red neuronal por defecto respire. Es el tiempo mínimo necesario para que el cerebro rompa ese túnel de atención
y recupere su capacidad de detectar errores, y a esto lo llamamos prevención del bloqueo por fatiga. En resumen, cada 20 minutos miramos a 6 metros de distancia durante 20 segundos, y esto no es solo por sus ojos, es también para enviar una señal de seguridad a su sistema nervioso y que su cerebro empiece a desconectar mucho antes de que usted apague el ordenador. Hablemos ahora de su nutrición mental. El mayor riesgo para su productividad no es la falta de información, sino el exceso de ruido. Y como ocurre con la alimentación, somos lo que consumimos también digitalmente. En esta etapa ya de la sesión les invito a reflexionar sobre su dieta de información. Cada notificación no es neutra. El cerebro la procesa como una posible amenaza u oportunidad, como hemos visto antes, y esto implica un gasto energético constante, aunque usted no responda. Una medida de neuroergonomía fundamental es la transición de una cultura del push, llamada cultura push, donde la información me asalta, a una cultura de pull, donde yo decido cuándo consultar la información. Cada punto rojo de notificación en su móvil está diseñado neurológicamente para generar una microalerta de cortisol. Si su dieta digital se basa en reaccionar a cada estímulo que le llega, el llamado push, que hemos dicho antes, su cerebro nunca alcanzará el estado de calma necesario para el trabajo de valor. Se recomienda, por tanto, desactivar los indicadores rojos en las aplicaciones, esos pequeños números que están diseñados neurológicamente para generar una sensación de tarea pendiente que eleva los niveles de cortisol. Tienen que recuperar el control visual de sus dispositivos. Si no ven el aviso, el cerebro no siente la urgencia ficticia de responder. Ustedes deben de ser los dueños de su atención y tienen que decidir cuándo acceder a esa información. Continuando con este bloque de neuroergonomía, nos enfocaremos en las técnicas de recuperación activa que permiten al cerebro limpiar la fatiga acumulada durante la jornada. No basta con dejar de trabajar, hay que saber descansar. Debemos aprender a reiniciar el sistema. Muchas personas creen que descansar es dejar de mirar o mirar redes sociales, pero eso sigue consumiendo glucosa y atención. La neurociencia moderna ha validado protocolos como el NSDR, Non-Sleep Deep Rest, y se traduciría como descanso profundo sin sueño, como una de las herramientas más potentes. Esta técnica consiste en periodos de 10 minutos de relajación sensorial dirigida que permite al sistema nervioso cambiar del modo simpático, alerta estrés, al modo parasimpático, recuperación. El NSDR no es una disciplina, es una manera guiada de dejar que el cerebro desactive el modo alerta y entre en recuperación sin dormirse. Las empresas de alto rendimiento ya están incorporando estos micro reset en sus jornadas laborales y no son una pérdida de tiempo y es la forma más rápida de limpiar el residuo de atención que hemos acumulado. El NSDR, por tanto, es un descanso profundo sin dormir. No hay que saber hacerlo bien porque no exige control, simplemente dejamos de responder estímulos durante unos minutos y guiamos suavemente el cerebro fuera del modo alerta. No es meditación, no es dormir y no es perder el tiempo. Es permitir que el sistema nervioso haga algo para lo que está diseñado, que es recuperarse, y 10 minutos de NSDR pueden evitar horas de fatiga acumulada. Vamos a presentar un ejemplo de microprotocolo de NSDR para 10 minutos. Solo lo vamos a describir, no vamos a estar 10 minutos haciéndolo. Existen audios, ya les digo, que te podrían guiar, pero que cuando tienes una práctica, lo has hecho varias veces, lo puedes hacer sin esta ayuda, sin esta guía. El primer paso, que duraría 1 minuto, sería de preparación, sentado o recostado, ojos cerrados y móvil fuera del alcance y en silencio. 1 minuto. No hago nada y me quito solamente los estímulos. Eso es 1 minuto.
El paso 2 va a ser de 3 minutos, que se llama respiración lenta. Inhalamos por la nariz 4 segundos, exhalamos 6, 8 segundos y lo vamos repitiendo y estamos en este proceso de respiración lenta durante 3 minutos. Repetimos, hemos hecho un primer minuto de sentado recostado, nos hemos quitado estímulos y ahora nos hemos puesto a hacer esta respiración lenta. Ya llevamos 4 minutos, sin forzar. No buscamos relajarnos bien, buscamos solamente bajar el ritmo. Y el último paso se llama escaneo corporal pasivo, que sería una atención lenta y sin esfuerzo empezaríamos por los pies, le iríamos prestando atención a los pies, iríamos subiendo por las piernas, el abdomen, luego empezaríamos por los hombros, por el cuello, por la mandíbula y no corregimos tensiones ni nada de eso. Solamente registramos, vamos registrando estas partes. Y el paso número 4, hecho ya este registro, sería el que llamamos reposo atencional, que dejamos de dirigir la atención de forma intencional durante unos minutos. Sin análisis, sin imágenes y sin perseguir pensamientos. Dejamos que nuestra mente vaya más allá. Si la mente se va, lo que podríamos decir después de este ejercicio, si la mente se va, vuelve al cuerpo y si no vuelve, no pasa nada. Este ejercicio sería 10 minutos, como hemos dicho. Una vez al día sería una buena recomendación preventiva. Si lo practican y lo saben hacer, van a ver la cantidad de beneficios que les va a aportar. Y como resumen, hay que decir que no hay que hacerlo perfecto, ni bien. Que si hay pensamientos que va a funcionar igual, vamos a ir avanzando poco a poco. Si aparece somnolencia, también es normal. El NSDR de ninguna manera sustituye al descanso nocturno. Sí, nos va a prevenir llegar al colapso durante la jornada. No tiene nada que ver con posturas de yoga ni cosas de estas, ni es espiritual, ni religioso, no lo confundamos. Y es parecido a que alguien te guíe para desconectar tu cuerpo. Bien, hasta ahora hemos entendido qué le ocurre al cerebro cuando trabaja de forma fragmentada. Y ahora la pregunta es cómo trabajamos respetando los límites biológicos. Una de las herramientas más eficaces de la neuroergonomía aplicada son los llamados bloques de enfoque Deep Work. El cerebro humano no puede mantener la atención ejecutiva de alta intensidad durante 8 horas seguidas y no importa la motivación ni la experiencia. Es un límite fisiológico. Cuando intentamos sostener este nivel de atención durante toda la jornada, lo que hacemos es forzar al córtex prefrontal para operar fuera de su rango óptimo. El resultado no es más que productividad, no es más productividad, sino más fatiga y más error. Los bloques de enfoque consisten en trabajar de forma secuencial, no fragmentada. Reservamos periodos entre 60 y 90 minutos para dedicarnos exclusivamente a una sola tarea compleja. Durante este tiempo no se responde al correo, no se atienden mensajes y no se cambia de tarea, solo porque no porque seamos rígidos, sino porque el cerebro no puede profundizar si está siendo interrumpido. Nos vamos a dedicar a esos bloques exclusivamente. Esto no es organizarse mejor, es alinear el modo de trabajo con la biología de nuestro sistema nervioso. Ahora bien, para que un bloque de enfoque funcione, hay que tener en cuenta una regla clave. El trabajo cognitivo de calidad no depende solo del tiempo dedicado, sino de la intensidad de la atención durante ese tiempo. Por eso hablamos de una ecuación muy sencilla, pero muy potente. Trabajo de alta calidad es igual a tiempo dedicado multiplicado por la intensidad de la atención. Si la intensidad crece, aunque el tiempo sea largo, el valor del trabajo se desploma. Y aquí entra la regla de oro. Una sola interrupción invalida el bloque de enfoque. Y esto no es una exageración. Una notificación es suficiente para generar un residuo de atención, que ya lo vimos antes, y aunque volvamos a la tarea, el cerebro ya no está completamente allí.
Por eso son muchas las personas que creen que trabajan muchas horas, pero terminan el día con la sensación de no haber avanzado mucho. No falta esfuerzo, falta protección del foco. La neuroergonomía no busca que trabajemos más tiempo, busca que protejamos los periodos de alta intensidad neuronal y después pasemos conscientemente a tareas de menor carga. De este modo, nos produciremos más con menor desgaste biológico. Como última medida de este bloque hablaremos de la tecnología como aliada. Hemos visto que no podemos confiar únicamente en la fuerza de voluntad para desconectar. La curiosidad y la respuesta a estímulos son impulsos biológicos y no son decisiones racionales. Por eso, desde la neuroergonomía, la tecnología debe convertirse en el primer filtro de seguridad y no en la fuente del problema. Tenemos que configurar horario de calma y esto significa que a partir de la hora de salida los dispositivos filtren automáticamente cualquier entrada de notificación laboral. No se trata de ignorar mensajes, sino de impedir que el estímulo llegue y active el sistema nervioso. La automatización elimina el conflicto interno y protege al cerebro cuando estamos descansando. Además, programar el envío de correos no es solo una buena práctica técnica, es cortesía profesional, como decimos, y cumplimiento del derecho de la desconexión. Llegados a este punto, ya no estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de responsabilidad. El cerebro no falla por falta de información, falla por falta de límites. Entramos ahora en el último bloque de esta webinar, la aplicación. Hasta aquí hemos hablado de neurociencia, de límites biológicos y de diseño del entorno y ahora vamos a evaluar la situación real. Antes de empezar este bloque quiero aclarar algo importante. No todos los test sirven para lo mismo. Existen de forma general 3 niveles de evaluación según el objetivo. El primero es el test de cribado, que es el que vamos a utilizar hoy. Es rápido, dura unos 2 minutos y no pretende diagnosticar nada. Su función es tomar conciencia inmediata del nivel de saturación cognitiva. El segundo nivel sería la evaluación de riesgos psicosociales, como por ejemplo el método físico, que es el instrumento oficial y exhaustivo que las empresas deben aplicar dentro de sus planes preventivos. Y el tercer nivel lo formarían los test específicos como los de ergonomía visual, que miden impactos concretos, por ejemplo, la fatiga ocular o la exposición a la luz azul. Lo que haremos ahora, pues, no sustituye una evaluación legal, pero cumple una función fundamental: ponerle números y criterios a sensaciones que muchos ya tienen. A partir de ahí, pasaremos a la parte más importante: qué acuerdos individuales y de equipo pueden evitar que esta saturación se cronifique. Empezamos con el test de cribado, que es un autodiagnóstico. Es una herramienta rápida, como hemos dicho, que dura 2 minutos aproximadamente y está orientada a la toma de conciencia inmediata sobre el nivel de saturación cognitiva en entornos de alta demanda digital. No sustituye a escalas clínicas ni a evaluaciones psicosociales formales. Se basa en adaptaciones divulgativas de cuestionarios sobre fatiga informativa y carga mental, alineadas con criterios preventivos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a ver que la estructura ahora de este test, que es una estructura de preguntas y respuestas. Las respuestas son valoradas de 1 a 5, donde 1 es nunca y 5 es siempre. Pues es nunca, ocasionalmente, la mitad de las veces, casi siempre y siempre, del 1 al 5, como decimos. Si quieren, pues pueden ir, a la medida que yo las lea, las pueden ir ustedes respondiendo y luego las suman, la valoración. Entonces hay unas preguntas clave, que la primera sería sobre fragmentación atencional. ¿Siente la necesidad de revisar notificaciones aun cuando no haya avisos? Contesten. 1 nunca o 5 siempre. Y apúntenlo. Sobre residuo de atención, ¿le cuesta retomar una tarea compleja tras una interrupción breve? Contesten. Saturación visual. ¿Experimenta pesadez ocular, visión borrosa o cefaleas al finalizar la jornada? Reactividad digital. ¿Se siente incómodo o alterado al recibir mensajes laborales fuera de horario? Neblina cognitiva. ¿Tiene dificultad para concentrarse en lecturas prolongadas o tomar decisiones simples?
¿Cuál sería la interpretación de los resultados? Ahora con los números que les han salido, los suman y van a tener el sumatorio, pues va a dar una serie de puntos. Estamos diciendo que es un test anónimo para la dinámica y se valora por la suma de puntos. De 5 a 10 puntos, si les ha dado de 5 a 10 puntos, es un nivel bajo de saturación, funcionamiento cognitivo estable, mantenga hábitos preventivos y diseño adecuado del entorno digital. Esto sería la valoración de si a alguien le da entre 5 o 10 puntos. Entre 11 y 18 puntos, nivel medio de saturación. Indicios de sobrecarga cognitiva, riesgo de acumulación de fatiga si no se introducen ajustes en la organización del trabajo y la gestión de la atención. Y si ya están entre 19 a 25 puntos, nivel alto de saturación, saturación cognitiva elevada, señal clara de necesidad de intervención preventiva, reducción de interrupciones, refuerzo de tiempos de recuperación y revisión de límites de desconexión. Bueno, este es un pequeño test de cribado donde de forma rápida pues, nos puede decir en qué situación estamos. El test de cribado que vimos anteriormente pues, no sustituye a un método oficial y después de este test pues, pasamos a hablar del segundo nivel de evaluación, que es el método físico, que es la herramienta oficial del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para evaluar riesgos psicosociales de forma exhaustiva, que es el que emplean los servicios de prevención y que además tiene validad legal. Lo que hace es detectar señales tempranas que indican cuándo es necesario pasar a una evaluación formal. No es un test rápido ni individual, es una evaluación colectiva, estructurada, con informes técnicos, que forma parte de los planes de prevención. Aquí tengo el QR, o se lo hemos puesto, para que lo vean. ¿Qué es el método físico? Es el método oficial del INS para la evaluación de factores de riesgo psicosocial. Es un instrumento exhaustivo y validado para planes de prevención, de aplicación colectiva, anónima y con fines técnicos. ¿Cuándo corresponde aplicarlo? Si existen indicadores persistentes de saturación, como parte de la evaluación de riesgos psicosociales obligatoria y ante cambios organizativos, quejas recurrentes o altas tasas de baja. ¿Qué evalúa? Pues la carga de trabajo y demandas psicológicas, autonomía y control, tiempo de trabajo, apoyo social y relaciones, e interés por el trabajador y compensación. Y el tercer nivel, pasamos al tercer nivel de test, que serían los test específicos, que son instrumentos focalizados en un único factor de riesgo. A diferencia del cribado de la evaluación psicosocial completa, estos instrumentos se centran en un impacto concreto. Complementan, pero no sustituyen la evaluación psicosocial global. Pues un ejemplo muy habitual es el test de ergonomía visual, que nos permite medir la fatiga ocular asociada al trabajo con pantallas, la iluminación o la exposición sostenida a la luz azul. Estos test no evalúan el sistema de trabajo en su conjunto, sino como un factor concreto está afectando a la persona. Son especialmente útiles cuando el cribado ya nos ha dado una señal clara y necesitamos precisión para intervenir. En prevención, el test específico afina la solución, pero siempre debe apoyarse en una visión más amplia del riesgo. Y por último, hablaremos ya del pacto de equipo. Como hemos visto a lo largo de la sesión, la neuroprevención no es una tarea individual. La ley delimita el marco general, pero la realidad cotidiana se construye entre los equipos, la construyen los equipos. Un pacto de equipo no es un documento legal, sino un conjunto de expectativas claras y compartidas sobre cómo nos comunicamos. Por ejemplo, acordar que nadie espera una respuesta fuera del horario laboral o que durante una reunión el teléfono está fuera de la vista. Y aquí están viendo en pantalla un ejemplo de lo que pueden ser estos pactos de equipo. La claridad es una de las reglas, es una de las herramientas preventivas más eficaces y menos costosas. Bien, pues aquí hemos llegado al final de esta presentación. Muchas gracias. Y bueno, seguiremos haciendo webinar también dirigidas en este sentido de temas cognitivos, porque este tema lo tenemos que entender pues, para abordar toda esta problemática que tenemos con las bajas por salud mental. Así que muchas gracias por su atención. Jesús, cuando quieras te puedes despedir. Sí, muchas gracias, Pedro, por tu exposición, que ha sido muy concisa por lo detallado, ¿no? Y a la vez también muy densa en cuanto al volumen de información que nos has facilitado.
todo lo que hace referencia al tema de digitalización y salud mental, pues aún genera muchas dudas, ¿no? Y es positivo que lo afrontemos para prevenir correctamente los riesgos que puedan emanar, ¿no? Del uso de las nuevas tecnologías en general, ¿no? Lógicamente, por ser un tema tan o aún un poco desconocido y tan denso en cuanto a materia, hemos recibido algunas preguntas y consultas. Vamos un poco o bastante por encima del tiempo estimado y por lo tanto lo que haremos será pues dirigir las respuestas directamente a las personas que han realizado estas consultas. Directamente por mail privado, ¿no? En todo caso, antes de cerrar la sesión, quería recordar algunos apuntes, ¿no? En primer lugar, pues que vamos a facilitar un certificado de asistencia que recibirán en los próximos días por email. También recordar que en nuestra página web tienen la relación de todas las webinares que vamos programando y también pues que tenemos en pantalla la información de nuestro teléfono y correo electrónico de nuestro departamento por si nos quieren dirigir alguna consulta o preguntas sobre el tema que hemos tratado hoy o sobre cualquier otro tema, ¿no? Por mi parte no añadiría nada más. No sé si quieres añadir algo al respecto, Pedro. En principio no se oye. Pues nada. Damos por cerrada ya la jornada. Esperamos que haya sido del interés de todos ustedes y nos seguimos viendo en las próximas jornadas, en las próximas webinares. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias.